sé. Normalmente siempre digo que saludes al de al lado, pero esta ocasión, si estás con tu esposa, salúdala nuevamente, saluda a tus hijos, saluda con quien estés. Si estás solo, salúdame a mí desde esa cámara. Bienvenido, qué bueno que estás aquí. Si alguien nos visita por primera vez en esa transmisión, todos somos nuevos en esa transmisión. Bienvenido, siéntete como en casa. Y el día de hoy tenemos una palabra, algo interesante, algo que Dios ha puesto en mi corazón para compartir con la iglesia. Es un tema que muchas veces no entendemos que lo vivimos, que lo tenemos, y es un tema que realmente tiene que ver mucho con muchas de las cosas que vivimos. Hoy tenemos de moda lo del COVID, vamos a estar guerreando este tipo de batallas. Podemos ver en la palabra que se ganan en la presencia del Señor. Lo puedes leer en Éxodo, en Deuteronomio, lo podemos leer a través de Jueces. Y fíjate que esto me hace recordar justo la lectura que hemos estado viendo de Jueces y de Primera de Samuel, donde Dios estaba con ellos y había una expectativa del pueblo para el hombre de Dios o la mujer de Dios, porque en Jueces hay una mujer también se llama Débora. Vimos el libro de Ruth, vimos cómo Dios usa a cada uno de ellos, pero déjame decirte algo, la gente que está atrás de ellos siempre vive con una expectativa de esos grandes jueces, de profetas y posteriormente reyes que vamos a leer también en nuestra lectura diaria, de cómo Dios los va a usar y qué van a hacer por su pueblo. Y partiendo de esto, quiero tomar una historia que no corresponde a jueces ni a reyes, pero es una historia del Nuevo Testamento que tiene mucho que ver con lo que estamos viviendo actualmente, de este virus, de esta posible recesión económica y de muchas posibles cosas que has estado escuchando por medio de redes, de noticias, de chismes y de etcétera, etcétera. Aquí lo importante es qué te ha dicho a ti Dios de todo lo que está sucediendo. Entonces déjame orar por ti, Padre precioso, mi Padre de amor. Hoy en esta mañana te pedimos que seas tú quien abra, Señor, que seas tú quien nos llene, quien nos ponga en nosotros ese querer como el hacer. Y no importa la forma, Señor, sino tú eres lo que importa, Señor. Hoy cambiamos la forma, este tipo de cosas en línea, pero sabemos que la iglesia está unida en un mismo espíritu, adorándote, glorificándote, levantándose desde donde están, Señor, para guerrear la buena batalla. Padre precioso, este es tu lugar de honor y es donde nosotros nos paramos, Señor, en el lugar para honrarte, para glorificarte. Tú eres el invitado más importante y esto es lo que me encanta de tu omnipresencia, Señor. A veces creemos que cuando estamos todos, tú estás ahí, pero también estás aquí. También estás ahí en cada hogar, en cada casa, en cada persona que ha prendido su televisor, tú estás ahí, Señor. Eso es lo grandioso de tu omnipresencia y hoy lo honramos, estamos contentos, estamos enardecidos nuestro corazón porque tenemos un Padre de amor, de gozo en nosotros y un Padre de guerra también que nos levanta en estos tiempos de persecución, de violencia, Señor. En Cristo Jesús te damos gracias. Amén, amén, amén. Y bueno, vamos a comenzar. Quiero que hablas tu Biblia. Si no tienes Biblia, júntate con algún cristiano que no conozcas y cuéntaselo a quien más confianza le tengas. Y si no tienes Biblia, ve por tu Biblia, córrele y acompáñame a Mateo 11, 2, 3. Dice en Mateo 11, 2, 3: Juan el Bautista, quien estaba en prisión, oyó acerca de todas las cosas que hacía el Mesías. Entonces envió a sus discípulos para que le preguntaran a Jesús: ¿eres tú el Mesías a quien hemos esperado o debemos seguir buscando otro? Fíjate, esto es algo de alguna manera fuerte porque estamos hablando de Juan, el hombre que usó Dios para abrir el camino. Estamos hablando de un hombre con convicciones fuertes. Pero aquí nos deja ver en Mateo 11 que Juan estaba en prisión. Dice, quien estaba en prisión. Hoy quiero hablarte de esas prisiones en las que tú y yo vivimos. Todo este tema del COVID-19 es una prisión que estamos viviendo, una prisión invisible, una prisión oculta, pero es una prisión. Las prisiones muchas veces nosotros mismos dejamos que nos rodeen, que esos barrotes que no vemos nos rodeen y no podemos salir adelante porque estamos en esas prisiones. Y cuando estamos en esas prisiones, ¿sabes? Una de las cosas que más
que no nos damos cuenta es que estamos aprisionados y no sabemos que estamos en una prisión. No nos damos cuenta de que estamos en una prisión. Hoy en estos tiempos es triste ver que el pueblo de Dios está aprisionado en una prisión que no se está dando cuenta. Por otro lado, es una prisión el vernos como realmente somos débiles. Hoy es un virus y estamos débiles ante un virus. Éramos una nación hablando de todo lo que es el humano fuerte y nos damos cuenta que realmente no somos tan fuertes y estamos en una prisión. El que nos hace fuerte, el que nos hace ir adelante es Cristo, pero las prisiones no nos dejan tampoco llegar a Cristo. Nosotros, si somos honestos, vivimos constantemente de las expectativas de las cosas. Tú hoy tienes una expectativa de cuándo va a terminar esto, cuándo va a terminar este virus, cómo va a ser. Tienes una expectativa de qué va a suceder después del virus. Tenemos una expectativa de lo que hoy estamos viviendo y mañana cómo va a suceder. Tienes una expectativa, de hecho, de lo que hoy se está hablando. Tienes una expectativa de cómo está haciendo el servicio aquí y si va a cumplir tus expectativas o no. Mira, yo recuerdo cuando tomaba clases de piano, la verdad es que me gustaba mucho, pero a mis papás les encantaba más que lo que a mí me gustaba. Entonces mis papás me presumían con sus amigos y llegaba la hora de la comida y no, ahorita Eric les va a tocar esas canciones tan populares como Palomitas de Maíz, Guadalajara, ¿qué otra? Era un éxito Guadalajara porque aparte me movía todo. Mis papás hacían una expectativa del showman que yo no era. Entonces cuando llegaba el momento de tocar, la verdad es que yo no disfrutaba el momento de tocar, estaba más nervioso por la expectativa que tenían mis papás de presentarle a sus amigos de que su hijo tocaba el piano, que de realmente yo estuviera contento tocando el piano. Esto pasa muy común, esto es muy común que pase, perdón. De hecho ahorita tú tienes una expectativa de esta prédica, y yo estoy más nervioso de tu expectativa porque no la voy a cumplir, es un hecho. Pero debemos estar más expectantes de lo que Dios va a hacer, que de lo que el hombre puede hacer, de lo que la ciencia puede hacer. De eso tenemos que estar más expectantes. Si no te pasa como a mí, llega el día de tocar el piano y no sabes ni qué hacer, te sale mal, no lo disfrutas, decepcionas a tus papás, porque ellos decían que Guadalajara y Palomitas de Maíz y la Quinta de Beethoven te salían mejor que los compositores. Y no cumples la expectativa de nadie y eso nos lleva a una prisión de decepción, de fracaso, y eso está mal, amado, porque tenemos un Dios que nos llamó a vivir en libertad, en gozo, en plenitud, en contentamiento, pero estas prisiones invisibles no nos dejan ser quien realmente somos. Vivimos en un mundo de constantes expectativas. La iglesia, déjame decirte algo, nunca va a cumplir tu expectativa porque no lo hacemos para ti, lo hacemos para el Señor. Lo que hacemos para ti es traerte un mensaje de arrepentimiento, el Evangelio de Cristo, que conozcas al Señor, que realmente haya un enfrentamiento entre ti y la palabra de Dios para que tú cambies, seas transformado y que sea el Espíritu. Por eso es que la iglesia siempre te va a desilusionar de una o de otra manera, pero cuando lo ves como tiene que ser, la expectativa de esa prisión va a romperse y vas a poder vivir en libertad. Cuando tú y yo entendemos que las expectativas de otros, nosotros no las vamos a cumplir, empezamos a ser libres. Es decir, yo entiendo que por más que le eche ganas, no voy a cumplir las expectativas de lo que tú esperas. Tu esposa, por más que le eche ganas, no va a cumplir las expectativas que tú esperas. Tus hijos, por más que quieran agradarte, no van a cumplir tus expectativas. De ninguna manera. ¿Sabes qué? Sí van a poder cumplir todos estos ejemplos que te estoy dando. Van a cumplir muchas de tus desilusiones. Y eso no nos agrada escuchar. Pero es los que van a cumplir, porque cuando tú y yo estamos en prisión, no hay nada que pueda llenar esa expectativa. Y lo que van a hacer ellos es crear en nosotros decepciones. La fe en nuestras vidas, cuando llegamos a la esencia de la fe, realmente la esencia de la fe se convierte en una expectativa de lo que va a suceder. No te estoy diciendo que estar expectante, si tener una expectativa sea malo o sea bueno. Quiero que entiendas cuando se convierte en una prisión. Cuando llegamos a la esencia de la fe, puede suceder
que puedas tener un resultado bueno de tu expectativa de fe, o también un resultado negativo de la circunstancia de tu fe. Pero déjame decirte algo, aun cuando la expectativa o la circunstancia de tu fe sea negativa, Dios la usa como algo potencial para crear algo bueno y de propósito en tu vida. Ahorita yo sé que te estoy haciendo bolas, pero ahorita vamos a llegar a concluir. ¿Por qué te digo esto? Porque aún de lo negativo Dios puede hacer un propósito fuerte. ¿Por qué? Porque Cristo mora en ti, mora en mí. Porque Cristo es nuestra luz para caminar seguros hacia dónde vamos. Él es la luz y la lumbrera en nuestro camino. ¿Y dónde crees que vive Jesús? Aquí con nosotros. Si Él vive en nosotros, aun cuando nuestra expectativa de fe nos dé por resultado una circunstancia negativa, si Cristo, que es quien da la luz, va a causar al final algo positivo en nuestras vidas. Porque en medio de lo negativo, Cristo mora en mí y Él es la luz para mi camino. En este tiempo estamos teniendo circunstancias negativas aun cuando tenemos una gran fe. Pero en medio de esto, lo que te estoy diciendo es que si Cristo mora en ti, Él va a ser la luz para salir de todo este tiempo. Nos está doliendo a muchos no podernos congregar en el edificio y vernos. Nos encanta tener coinonía con los hermanos, pero aunque es una circunstancia negativa el no poder estar todos juntos, en medio de esto vamos a ver la luz de Jesús. En medio de esto Cristo va a estar con nosotros. ¿Por qué? Porque Él vive en nosotros. Amén. Amén. La fe es una expectativa de saber que aun cuando las cosas no nos hacen sentido, la fe, te repito, es una expectativa de saber que aun cuando las cosas no nos hacen sentido en lo que nos sucede en nuestras vidas, es saber que desde el punto de vista del Señor, Él siempre ha sabido qué va a suceder desde el principio. Eso es mi expectativa de fe, saber que Él ya sabe lo que va a pasar. Entonces, si mi expectativa de fe en Dios, en Cristo, en el Espíritu Santo, es de que Él ya sabe el resultado, aun cuando mi circunstancia es negativa, tú y yo deberíamos de vivir confiados en Él. Dice la palabra, esta leve tribulación, sí, es una pandemia ya, pero esta leve tribulación. Si Dios hizo todo desde el principio, si confiamos en Él, si Él es el Dios de la A a la Z, si Él es el Dios del alfa y el omega, si Él es el Dios del principio y el fin, ¿tú crees que no tiene control de todas estas cosas? ¿No Él nos advirtió por medio de profetas como Isaías, de la revelación que le dio a Juan en el Apocalipsis, desde las cartas de Juan? Nos ha advertido constantemente de que vendrían estas situaciones que estamos viviendo. Pero también nos dijo que no tengamos miedo, que todo esto está bajo su control. Dios no quiere que vivamos en un capítulo de suspenso, ni de temor, ni de pánico, ni de intriga. No, Dios no quiere que vivamos en esos capítulos. Yo sé que te gustan las películas de suspenso y de intriga, pero tu vida no es una película de suspenso. No es una película de intriga. ¿Y quién será? No, tampoco. No es una película de pánico, no vienen los zombies, no viene nada de eso. Tu vida es una vida en plenitud en Cristo. ¿Por qué? Porque la voluntad de Dios es buena y perfecta y Él quiere estar con nosotros, es decir, que hagamos su voluntad en medio de su presencia. Amén. ¿Por qué mi fe produce una expectativa? ¿Por qué mi fe constantemente produce expectativas? Porque cuando nuestra fe produce expectativas, vivimos a la expectativa de que Él puede hacer cualquier cosa. El problema es que desviamos nuestra expectativa de fe a que se acople a lo que nosotros queremos que suceda. Pero nuestra fe debe de acoplarse, de estar expectante a la voz de Dios. ¿A la voz de cuándo? Los domingos. No, de lunes a domingo. Año bisiesto, cualquier temporada, a las 24 horas, porque si estamos expectantes a la voluntad de Dios, a la voz de Dios, a escuchar la claridad de Dios, su gracia y su misericordia nos acompañan entonces de día y de noche. Tenemos nuestros guardaespaldas, la gracia, la misericordia, el Espíritu Santo. Estás protegido de día y de noche. Qué bendición es poder saber que tenemos
seguridad 24/24. Tenemos seguridad 24/24. Dile ahí a la persona que tengas al lado, a tu esposa, a tus hijos, diles, yo estoy blindado. Tengo seguridad 24/24. El Espíritu Santo atrás de mí, a la derecha la gracia, a la izquierda la misericordia, por enfrente el Señor Jesucristo y en todo mi alrededor al Dios de los dioses sobre mi vida. Estamos seguros, estamos protegidos. Es decir, no te estoy diciendo que te salgas y te contagies. No, pero ¿sabes qué? Dios te va a proteger y tú tienes que hacer lo prudente. Por eso hoy estamos reunidos en casa, y estamos haciendo iglesia en casa, porque estamos haciendo lo prudente, pero no desconfiamos nunca de que Dios tiene el control de nuestras vidas. Amén. Dice, acompáñame a Proverbios, por favor. Fíjate lo que dice Proverbios 1:32. Me encanta lo que dice este proverbio. Proverbio 1, el primer proverbio de la palabra de Dios, dice lo siguiente. Si ya lo tienes, dime amén, de todos modos no te voy a escuchar. Entonces, bueno, ya se escucha aquí. Pero dice el proverbio 1:32 y 33. Pues los simplones se apartan de mí hacia la muerte. Los necios son destruidos por su despreocupación. Ahí te estoy dando a entender que tenemos que ser prudentes. Dice, en cambio, todos los que me escuchan vivirán en paz, tranquilos y sin temor del mal. Ya ves cómo sí tenemos seguridad 24/24 porque hemos escuchado la voz de Dios y la practicamos y la hacemos. Y tenemos la seguridad entonces de que aquel que empezó la buena obra en mí, es fiel para terminarla, es fiel para llevarme a pastos delicados. Y su plan va a ser mejor y mayor de lo que yo pueda pensar o imaginar. Aun cuando yo no sepa lo que está haciendo o no entienda lo que Dios está haciendo o permitiendo, pero mi fe me da la expectativa de que Él está haciendo algo más grande con su poder y su amor en cada uno de nosotros. ¿Y sabes qué es lo más padre? Que no es acorde a mis preferencias, no es acorde a mis gustos, no es acorde a las marcas que me gusten, no es acorde a ninguna tontería que yo tengo la limitante de no ver más allá, sino que es mayor en poder, mayor en gracia, mayor en misericordia y conforme, te lo voy a decir, a sus gustos gloriosos, que son algo que no podemos entender. Qué bueno que mi fe está puesta en Él y en lo que Él va a hacer. Ahora, cuando tú tienes tu expectativa de escuchar la voz de Dios, que hoy ya espero haberme dado a entender, no es en mi expectativa de fe de que sea a mi gusto, a mi conveniencia, a mi tipo de marca, a mi tipo de nada. Cuando yo entiendo que mi fe es la expectativa de ver, de escuchar su voz, déjame decirte algo, hay un don que se llama el don de fe, y el don de fe es contagioso. El don de fe es más poderoso que un virus COVID. El don de fe, el día de hoy no se habla mucho, pero es un don que se ha expandido por toda la tierra y va a ser expandido aún más allá. ¿Sabes por qué? Porque la fe es contagiosa. Porque la fe es contagiosa. Cuando tú tienes el don de fe, contagias de Cristo. Cuando tú tienes el don de fe, vas en las tortillas y todos los de atrás quieren ser cristianos. Cuando tú tienes el don de fe, dicen, ay, este no tiene broncas. No, tengo muchas, pero ¿sabes qué? Tengo el don de fe, soy contagioso. No quiero decirle un virus porque somos mejor que un virus, pero somos contagiosos. El don de fe, la expectativa de fe tiene que ser contagiosa. Si no me crees, quiero que leamos, que vayas conmigo. Ahorita vamos a leer un versículo de Lucas, pero quiero platicarte antes de leer este versículo de Lucas. Juan el Bautista, de quien estábamos hablando en Mateo 11, él era muy sensible a las expectativas. Escucha lo que te estoy diciendo. No a la palabra de Dios, porque todavía no nacía Cristo. Él escuchaba la voz de Dios, la palabra de Dios del Antiguo Testamento, más no del Nuevo Plan. Pero Juan el Bautista era sensible a las expectativas de fe en el Señor. A las expectativas de fe en el Señor. Y Juan el Bautista era tan sensible que lo contagiaba. ¿Por qué te digo esto? Porque podemos ver en la palabra en Mateo, en Lucas, que desde su nacimiento Juan el Bautista, aunque no nos habla mucho de su vida, pero desde su nacimiento él fue un milagro. Él fue un milagro, el ángel lo profetizó, y de hecho cuando su madre Elizabeth quedó embarazada, su padre Zacarías quedó en shock, porque él decía, ¿cómo mi mujer a esa edad se va
a embarazar. Me están jugando chueco. Zacarías ya era de edad avanzada, al igual que Elizabeth, la madre de Juan el Bautista, eran de edad avanzada, y esto era casi imposible. Es decir, déjame decírtelo así, a ver si te suena. Su expectativa de la edad no coincidía con su sentido o su sabiduría de experiencia de Zacarías. Te lo vuelvo a repetir. Su expectativa con la edad no le hacía sentido con la sabiduría de la experiencia que tenía o la lógica de su pensamiento contra la edad. Es decir, no sé si a ti te suena esto parecido. Tu expectativa de fe no suena o no hace clic con tu experiencia de vida. ¿Te suena familiar? No es posible porque yo tengo 50 años de experiencia. Zacarías está diciendo, esto no es posible porque tengo 89 años de experiencia y no puede ser que mi mujer ahorita se quede embarazada, porque no hay manera. He visto muchas personas que no hay manera. Déjame decirte algo, un dato curioso aquí. Tú y yo podemos ser sabios por la experiencia de vida que tenemos, pero muchas veces esa sabiduría no necesariamente es la sabiduría de la cual habla el Señor, porque esta sabiduría de experiencia que tenemos por los años, de hecho puede ser un tropiezo para nuestra fe y nuestra expectativa de fe en Dios. Así que si me estoy dando a entender, tienes que ser sabio para saber si la sabiduría que tienes viene de Dios. La experiencia nos hace sabios, pero no es la experiencia que realmente necesitamos para fortalecer nuestra fe. Por eso dice la palabra que Salomón le pidió sabiduría al Señor. Era una sabiduría que no era de experiencia, sino que venía del trono de Dios, esa sabiduría. Tú y yo tenemos que pedir de esa sabiduría. Posteriormente Juan nació y él fue la voz que preparó el camino. Juan fue la voz que preparó el camino, ¿para quién? Para el Señor. Él fue únicamente la voz, él no fue el mensaje de salvación. Él fue la voz que preparó el camino para la salvación, para la venida del Señor Jesucristo. El Señor que toda la nación de Israel estaba esperando. ¿Para qué? Para librarlos de la opresión que vivía el pueblo. Ellos tenían entonces, cuando Juan anuncia la venida del Señor, creó una expectativa, pero no todos tenían la madurez para entender que la expectativa tendría que ser una expectativa de ver la voluntad de Dios, y muchos del pueblo crearon su propia expectativa del Mesías, así como muchos están creando la expectativa de cómo Dios tiene que arreglar este gran problema que estamos viviendo, cómo Dios tendría que hacerle, a quién Dios le va a hablar, si Dios va a mover el corazón de los grandes países. No, tú y yo tenemos que tener la expectativa de que Dios nada se le sale de control. El pueblo se generó una expectativa del Mesías, y esta expectativa del Mesías les hacía generar en sus corazones otras expectativas como que los libraría de la opresión, los libraría de la pobreza, los libraría de una economía corrupta, los libraría de una política injusta, los libraría de una sociedad que los atribulaba, los libraría de sus circunstancias que estaban viviendo en ese tiempo. Muchas veces cuando tú y yo venimos a Cristo pensamos lo mismo, que Él nos va a librar de todo eso. Tenemos una expectativa, no de lo que Él va a hacer, sino una expectativa de lo que queremos que Él haga conforme a nuestras necesidades. Y estamos tan equivocados a veces, y eso nos pone en prisiones. Eso te aprisiona, amado. Si tú has pensado así cuando te convertiste a Cristo, o hoy que estás caído, o hoy que estás apartado, o hoy que has regresado y tienes una expectativa de lo que Dios tiene que hacer en tu vida, estás mal. Estás mal. Porque es un tiempo de vivir en libertad, con una expectativa de lo que Dios va a hacer, de lo que Dios va a generar en ti. Amén. Ahora, ¿qué tenemos que hacer con esas expectativas que tenemos? Porque a lo mejor hoy no puedo ver tu rostro, pero yo sé que muchos tenemos expectativas de lo que queremos por nuestra fe que suceda en nuestras vidas. Todos, aunque tú me digas que no, todos tenemos esas expectativas. ¿Qué tenemos que hacer con esas expectativas que tenemos? Para empezar, tenemos que dejarlas que se vayan esas expectativas. Porque te voy a dar algo mejor.
Cuando tú tienes las expectativas correctas del Señor, lo primero que tienes que hacer, después de dejar todas esas malas y empezar a vivir en esas expectativas que no te van a aprisionar, es que tienes que conectar con las personas que tengan la misma expectativa que tú. Esto es súper importante. Esto es muy importante porque si recuerdas que te acabo de decir que la expectativa es contagiosa, la expectativa de fe, una fe es contagiosa. Si tú te juntas con alguien más, se contagia y lo haces un verdadero seguidor de Cristo, discípulo del Señor, creyente de la verdad. Tienes que tener a las personas correctas. Cuando yo tengo esas expectativas que me están poniendo en prisiones y no me dejan ver la expectativa de lo que va a hacer el Señor, yo vivo en prisiones ocultas. Pero cuando yo empiezo a juntarme con gente que tiene esa expectativa que hoy te estoy dando a entender, que por medio de la palabra Dios nos ha revelado, la expectativa de que Dios tiene el control de todas las cosas, no va a haber nada que nos detenga. Y por eso hoy nos reunimos de esta manera, todos los que están ahí en su casa, porque tenemos esta expectativa de que Dios nos va a hablar, de que Dios está con nosotros, de que Dios está haciendo aun cuando no sea como nosotros queremos. Voltea a ver a la persona que tienes al lado y asegúrate de que sea una persona que tenga la misma expectativa que tú de escuchar la voz de Dios, de saber que no ha perdido el control de nuestras vidas, que tiene esa misma expectativa que tú, de que hoy Dios les ponga mucha claridad y propósito para caminar en Él. Porque si tienes un vecino que está jugando Candy Crush, Cookie Clicker, ahí esas cosas, no es la persona con la cual tienes que estar al lado. Porque entre dos, dice la palabra que donde hay dos o más en su nombre, Él está ahí. ¿Te imaginas si tú y yo vamos caminando en la calle de dos en dos o más? Dios está ahí, ni siquiera tenemos que hablar. El poder milagroso de Dios, porque tenemos la expectativa correcta, se va a esparcir. Y vamos a contagiar de esa fe a muchos, a muchos. Mira cuán contagiosa puede ser la expectativa que Juan, estando en el vientre de su madre Elizabeth, 6 meses antes de que María quedara embarazada. Ahora sí, acompáñame a Lucas 1:25, por favor. Dice lo siguiente. Fíjate cuán contagiosa es la expectativa. Lucas 1:26. Te lo voy a leer. Cuando Elizabeth estaba en su sexto mes de embarazo, Dios envió al ángel Gabriel a Nazaret, una aldea de Galilea, a una virgen llamada María. Ella estaba comprometida para casarse con un hombre llamado José, descendiente del rey David. Gabriel se le apareció y dijo: saludos, mujer favorecida, el Señor está contigo. Confusa y perturbada, María trató de pensar lo que el ángel quería decir. No tengas miedo, María, le dijo el ángel, porque has hallado el favor de Dios, y concebirás y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Él será muy grande y lo llamarán Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de su antepasado David y reinará sobre Israel para siempre, y su reino no tendrá fin. ¿Pero cómo podrá suceder esto?, preguntó María al ángel. Soy virgen, el ángel le contestó. El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo tanto, el bebé que nacerá será santo y será llamado Hijo de Dios. Además, tu parienta, fíjense aquí, Elizabeth, quedó embarazada en su vejez. Antes la gente decía que ella era estéril, pero ha concebido un hijo y ya está en su sexto mes de embarazo. Pues la palabra de Dios nunca dejará de cumplirse. La iglesia nunca dejará de congregarse. Fíjate esto, lo que te quiero decir es lo que mejor puedes hacer cuando estás expectante con la gente correcta, también expectante en el mismo sentido. Elizabeth acababa de ser embarazada por medio de un ángel que iba a ser Juan el Bautista. 6 meses después, la Virgen María se embaraza también por medio de la palabra de Dios del Señor Jesucristo. Y fíjate esto, la expectativa de 2 personas expectantes sube al cielo. Sube al cielo. 2 personas en situaciones diferentes, en edades diferentes, con la misma expectativa de lo que Dios les hablaba,
Y la expectativa correcta sube al cielo y desciende bendición. Por eso tú y yo hoy vamos a la iglesia, nos juntamos como iglesia para establecer el reino de Dios en el cielo. Lo que estaba sucediendo aquí, no sé si te das cuenta, pero es que estaba sucediendo en dos partes diferentes, pero lo que estaba pasando en el medio espiritual es que el cielo, el reino del cielo se estaba estableciendo en la tierra por dos expectativas en un mismo sentido. Cuando María y Elizabeth, por medio del ángel, se enteran una de la otra que están embarazadas, después hay una reunión. El reino de los cielos se establece en la tierra. Se crea un ámbito de adoración. Pueden escuchar la voz de Dios. Tú y yo, por medio de este tiempo, creamos un ámbito de adoración para escuchar la voz de Dios. Establecemos el cielo aquí en la tierra. Y así que cuando estamos esperando una palabra de Dios, yo te invito a que te juntes con las personas correctas, que también saben esperar la confirmación de Dios. Porque si esto pasó aquí, puede pasar con nosotros. Esto es real, esto es contagioso. Yo sé que tú ahí en tu lugar y aquí estamos alabando al Señor y adorando. Y entonces estamos estableciendo el reino de Dios. Dios es tan poderoso que ahí donde estás está Él, aquí está Él, allá está Él, allá está Él, en tu casa está Él. Él está en todos lados. Me encanta porque a veces cuando yo voy a dejar a mis hijos en las mañanas, tú sabes que somos muy alegres con canciones que no a todo el mundo le agradan, pero nos encanta escuchar en la mañana Redimidos. Y Ian es el DJ, así que él escoge la canción. Y nos encanta porque sabemos que estamos estableciendo el reino de Dios ahí en un carro, de camino. Y me encanta porque normalmente él siempre empieza con la de Asinanona. ¿Qué quiere decir? No sé, pero quiere decir que no a lo malo. Y empezamos con Asinanona y voy yo, Bahía, porque siempre le gana a Josh el lugar de adelante, y va Josh aquí, y vamos cantando Asinanona. Y nos pasamos un micrófono imaginario. Y vamos con Asinanona, de ahí nos pasamos a Mi vida es un milagro de amor. Y cuando viene el coro le paso a Ian, Mi vida es un milagro de amor, y luego a Josh, milagro de amor. Y normalmente cuando cantamos estas canciones ahí en el carro, las cantamos juntos los tres, y lo que te quiero decir es que esto es emocionante porque estamos expectantes de la misma manera y podemos sentir que el cielo desciende ahí en un carro de camino. Además, no creas que nos paramos en el mirador y nos ponemos románticos, no, vamos en el carro, vamos de alguna manera echando relajo, pero a la vez adorando al Rey de una manera solemne y temerosa. Y si eso se puede lograr en un carro, ¿te imaginas la expectativa y lo que se está logrando hoy en este día? Lo que está sucediendo y no nos damos cuenta que está sucediendo. ¿Te puedes imaginar si 3 personas ahí en un carro le van adorando? ¿Qué está sucediendo desde el momento en que Jorge tocó la primera canción, Ángel empezó a cantar, mi esposa Lili y todos los que estamos aquí? ¿Te imaginas ahorita ya en qué nivel de presencia estamos en el nombre de Cristo Jesús? Estamos en un nivel donde Él está, estamos en un ámbito de gloria. Amén. Y cuando tú y yo estamos con esa misma expectativa, créeme, no has visto el cielo, pero el cielo se ha abierto. Los cielos se han abierto, Dios está derramando bendición, nos está cubriendo. Cuando se abrió esta transmisión, yo puedo sentir que Dios minutos antes ya estaba aquí junto con nosotros. Minutos antes me refiero a una presencia activa, porque Él estaba en todo tiempo, pero su presencia, su espíritu se expandió en el momento que aquí el equipo de Agua de Vida abrió ese canal. Dios está expectante por ver a su pueblo, por escuchar a su pueblo. Y yo sé que cosas buenas y sobrenaturales están sucediendo hoy, porque es algo nuevo para todos, es una forma diferente para todos. Por eso cuando María y Elizabeth, fíjate, cuando María y Elizabeth se juntan, más adelante puedes verlo, cuando María y Elizabeth se juntan, dice Elizabeth, ups, algo brincó Juan en mi vientre, trae fiesta. Es como cuando a mis hijos yo vamos en el coche, brincamos en el coche, pero a Elizabeth le brincó Juan en el vientre. Y le dice María, ¿cómo que brincó? No sé, pero desde que tú entraste y escuchó tu voz y identificó que estaba el Salvador en tu vientre, Juan brincó.
Brincó de alegría en mi vientre, lo puedo sentir. Es invisible, no sé si lo estás viendo, pero es invisible, pero Jesús está aquí, está brincando de alegría, está con nosotros. ¿Por qué? Porque mora en ti, mora en mí, mora en nosotros. Él brinca de alegría cuando nos juntamos con una misma expectativa, escuchar su voz, saber que Él tiene el control. Es aquí donde nosotros estamos para trabajar para Él, para gozarnos con Él. Aun cuando no lo vemos, Él ya está brincando en nuestro interior. ¿Por qué brinca en nuestro interior? Porque Él vive en nosotros, ¿cierto? En nuestro espíritu brinca, se regocija, brincamos de gozo, de alegría, y es cuando nos fortalecemos en el Señor. De igual manera como le pasó a Elizabeth con Juan, al escuchar la voz de María con el Señor Jesucristo en su vientre. Cuando se juntan los dos que están expectantes, cosas poderosas pasan, hermano. Es lo único que nos puede sacar de esas prisiones ocultas. Ahora, mira, está bien que tengas expectativas de Jesús, está bien creer en Él, está bien amar al Señor, está bien voltear a los cielos y poder ver la misericordia de Dios para ver de dónde viene tu ayuda. Todo eso está bien, pero la expectativa debe ser contagiosa. Mi expectativa de que Él tiene el control, de que Él vive en mí, de que Él nunca ha perdido el control, de que Él sabe del principio al fin lo que me va a suceder. Y al igual que Juan el Bautista, que desde el vientre se emocionó y brincó, y desde ese momento hasta su ministerio, ejerciendo su ministerio, Él siguió brincando de alegría. Él hizo su trabajo para que Jesús viniera y Jesús se hiciera popular, no Juan el Bautista. Aunque Juan el Bautista era popular, no era el trabajo de Juan, se hizo popular. Ahora, la Biblia no nos da muchos aspectos acerca de Juan, pero Juan nunca podemos ver que él no buscó la popularidad. Él no sanaba, él no levantaba enfermos, él solo preparaba el camino, Juan no nos deja clara la Biblia que haya tenido relación con Jesús en algún tiempo. Realmente él lo conocía de lo que escuchaba, porque nos deja ver claramente la Biblia que Elizabeth vivía en un lugar y María vivía en otro. Juan no convivió con Jesús de chico, no nos deja mucha luz la Biblia acerca de eso. Pero nos deja claro que, ¿por qué te digo esto? Porque podemos ver que cuando Juan ve que viene Jesús para que lo bautizara, Juan lo reconoce. Juan lo reconoce y lo primero que dice es: yo no soy digno de bautizarte. Juan lo identificó, pero déjame decirte algo, no lo identificó por lo que hubiera escuchado que estaba haciendo, no lo identificó porque, mira, ahí ese debe de ser Jesús porque están sanando, ese debe de ser Jesús porque ahí hay bendición, ese debe de ser Jesús porque ahí están los leprosos y los está sanando a todos. Juan lo identificó no por eso, sino por quien era Jesús, por su esencia misma. Su expectativa era la correcta y lo que él vio en ese momento fue la correcta. Vio al Señor Jesucristo y dijo: yo no soy digno ni siquiera de atarle el calzado al Señor. Esa era la expectativa de Juan, la esencia realmente de quien era el Señor. Y esto es súper importante en nuestras vidas, porque si tú y yo no identificamos a Dios por lo que Él realmente hace, por lo que Él realmente es, nuestra expectativa estará siendo una expectativa pobre y una expectativa sujeta a las actividades que pueda hacer el Señor en mi vida o con los que están a mi alrededor. Y eso es una expectativa pobre. Y es una expectativa pobre porque lo que realmente estás viendo es: estoy encerrado y no puedo alcanzar las bendiciones. Tengo una prisión que no me deja por esas expectativas de sol. Fíjate, tienes un Dios de a ver qué hace. Y ese no es el Dios que tenemos. Estas expectativas son peligrosas, porque nos puede dar una visión tan insignificante de la grandeza de Dios, chiquita. Porque Dios no es nada más lo que hace a tu alrededor o hace en tu vida. Dios es más allá de lo que hace con nosotros. ¿Por qué te digo esto? Porque si tú tienes esa mente chiquita, esa expectativa incorrecta, cuando las cosas no sucedan como tú las pensaste, como tú creías que iban a suceder, te vas a decepcionar y te vas a preguntar: ¿dónde está Dios? Y tu fe, no vas a tener fe para nada. No podemos tener una expectativa prisionera que no sea congruente con el carácter de Dios. Escucha lo que te estoy diciendo: tu expectativa debe de ser congruente con el carácter de Dios. Aquí es donde a muchos se nos complica.
Porque entiendo que no es lo mismo que unos bebés brinquen en el vientre y estén echando fiesta en el vientre, que cuando Juan estaba en prisión. Las cosas cambian. No es lo mismo estar en el vientre de dos escogidas de Dios a estar en prisión con unas barrotes que no nos dejan ir hacia afuera. Cuando uno está en prisión, nos desilusionamos, nos desmoronamos. Y a veces, y tú me puedes decir, bueno, yo no estoy ahorita en la cárcel, pastor, no, pero tal vez tienes no una, sino varias prisiones a tu alrededor que ni siquiera reconoces. Y la prisión te decepciona, la prisión te desmoraliza, la prisión te roba tu fe. La prisión nos tiene sobajados, atados. Además, fíjate, Juan estaba en prisión no por hacer algo malo, sino por hacer algo bueno, por estar haciendo su trabajo de profeta, por no decir lo que Herodes quería que dijera, por no prostituir su ministerio. Estaba en la cárcel por no dejarse vender. Es difícil entender que estaba en la cárcel por hacer su chamba, y su chamba bien hecha. A muchos de nosotros a veces se nos sale de control cuando estamos haciendo también las cosas bien hechas. Estás tratando de cambiar con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos están tratando de cambiar. Como pastores estamos tratando de cambiar, de hacer las cosas correctas, y ahí haciendo las cosas correctas a veces es cuando en peores prisiones estamos. Pero ahí es donde tenemos que estar sostenidos en la expectativa de que Dios tiene el control, amado. ¿Te imaginas a Juan si él hubiera tenido Facebook o Instagram? Seguramente se le hubieran caído los likes y los corazones. Seguramente se le hubieran caído las visitas. Pero aún así, sin Facebook ni Instagram, con todo esto, y aún haciendo su chamba, Juan era popular. Era muy popular. No sé si te puedas imaginar sus posts, pero yo me imagino a él, sus posts: no soy digno de atar su calzado. ¿Te imaginas cuántos likes hubieran tenido eso? Tal vez ninguno, porque no son una frase popular. O otro post que hubiera puesto: Él nos bautizará en espíritu y en fuego. Y la gente: ¿cómo? Otro post: síganlo a él, porque yo solo soy la voz que prepara el camino. Él es el camino. ¿Te imaginas si eso hubiera tenido likes? Eso no suena ni motivador para un mundo corrompido, para la gente que tiene la expectativa de que Dios es el que nunca pierde el control. Seguramente sería de los que tuvieran más likes. Él es el camino, yo solo preparo el camino. ¿Te imaginas hacer tu trabajo y tu recompensa prisión? No suena muy a Dios, ¿no? Tu trabajo y tu recompensa prisión. Además, el mensaje favorito de Juan, porque lo podemos ver en la palabra, era: arrepiéntanse. El mensaje favorito de Juan, de cada domingo, de todos los días, era: arrepiéntanse. Y no perdía popularidad, al contrario, ganaba más. Y cuando venía la gente más difícil, me encanta, porque Juan le añadía: arrepiéntanse, nido de víboras. O sea, le echaba más ganas. Aparte, no creas que se lo decía: arrepiéntanse, nido de víboras. No, decía: arrepiéntanse, nido de víboras. Este mensaje de Juan era el mismo todo el tiempo. Pero lo que quiero que te imagines y que pongas tu atención es: aún en este mensaje, la unción que había y el poder de revelación de la autoridad de Dios en la vida de Juan, que diciendo estas frases de arrepiéntase todo el tiempo y nido de víboras, aún así la gente lo seguía, aún así la gente lo escuchaba, aún así la gente se arrepentía, aún así la gente se bautizaba. No tenía que vestirse de marca. De hecho, la Biblia nos deja ver que comía miel y langostas. ¿Te imaginas? Y era barbón. ¿Te imaginas? Yo como una hamburguesa y se me mancha aquí y me voy a lavar. Juan no. Juan seguramente no tenía el mejor aspecto. Y aún así era popular y tenía poder, y lo escuchaban y se arrepentían y se bautizaban, porque Juan era la voz, no el mensaje. El mensaje es Jesús, la voz era Juan. Es decir, si no entendemos las expectativas de Dios, no nos hará sentido nada y nos decepcionaremos. Juan era la voz, el mensaje era Jesús, la expectativa de Dios era esa, y a muchos no les hacía sentido.
Ahora fíjate, aunque Juan tuvo la expectativa correcta cuando vio a Jesús y lo identificó, también Juan cayó en esto de las prisiones invisibles. Acompáñame al versículo que estábamos leyendo de Mateo 3, acompáñame por favor. Dice Mateo 3, déjame leerte Mateo 3, 11 y 12. Déjame leerte Mateo 3, 11 y 12. Dice lo siguiente. Esta era la expectativa de Juan del Mesías, ¿sí? Esta era lo que Juan creó como su expectativa. Yo bautizo con agua a los que se arrepienten de sus pecados y vuelven a Dios, pero pronto viene alguien que es superior a mí, tan superior que ni siquiera soy digno de ser su esclavo y llevarle las sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Está listo para separar el trigo de la paja con su rastrillo. Luego limpiará la zona donde se trilla y juntará el trigo en su granero, pero quemará la paja en un fuego interminable. O sea, Juan le estaba diciendo, o están dentro o están fuera, porque él va a separar lo bueno de lo malo con su rastrillo. Él va a separar con su rastrillo. Y luego decía más adelante en el versículo 12, y aparte los va a echar en el fuego. O sea, va a haber fuego. Esto va a estar que arde, les estaba diciendo Juan. Esto va a estar muy, muy fuerte. La expectativa de Juan es que Juan esperaba fuego, que toda la paja se quemara. Pero en este momento, más adelante, en Mateo 11, Juan está en prisión. Y cuando está en prisión, cuando tú estás en prisiones, dudamos. Y Juan dudó estando en prisión. Todo de lo que él estaba seguro que iba a pasar, que Dios iba a separar, que iba a traer fuego, que iba a traer un rastrillo y iba a separar a lo malo de lo bueno. Toda esa expectativa que Juan tenía, estando en prisión, lo hizo dudar porque no veía lo que él pensó que iba a pasar. Así que Juan envió unos mensajeros para preguntarle a Jesús esa pregunta. Y yo puedo entender a Juan que él tenía sus dudas porque no estaba viendo ni fuego ni rastrillos. Juan pensó que Jesús y él iban a ser partners y que iban a conquistar juntos, tal vez. Pero Juan se vio que él estaba en prisión y Jesús sanando y bendiciendo a las personas por fuera y que todo le iba bien, que estaba ganando popularidad. Mientras que Juan tal vez decía, yo estoy en prisión y no veo ni el fuego ni el rastrillo. No veo lo que yo esperaba, lo que yo predicaba, lo que yo le decía a la gente. Y por eso Juan le envía a Jesús la pregunta de Mateo 11:3, te la repito, donde dice, ¿eres tú el Mesías a quien hemos esperado o debemos seguir buscando a otro? En otras palabras, le estaba diciendo, yo pensé que tú ibas a hacer, yo pensé que tú ibas a decir. ¿Alguno de ustedes me ha pasado? Yo pensé que se iba, yo pensé que así iba a ser, muchas veces caemos en, yo pensé que Dios iba a. ¿Cuántas veces caemos en que Dios iba a? Y mira, aquí lo interesante es que Juan no está negando a Jesús, de ninguna manera lo está negando, no lo está contradiciendo, pero está pensando que tal vez creyó en alguien que no era. Está pensando que tal vez confió en la persona que no era la correcta. Y si somos honestos, tú y yo tal vez no enviamos mensajeros al Señor, pero ¿cuántas veces nos preguntamos, ¿será? ¿Será que Dios está conmigo? ¿Será que Dios me está guardando? ¿Será que Dios me está hablando? ¿Será que Dios me respondió? Y ahí es donde tú y yo saboteamos nuestra fe, donde nos encerramos en prisiones, porque nuestra expectativa de salvación es la incorrecta, no es la expectativa de que Él tiene todo bajo control. Le pasó a Juan. Juan no solamente estaba en una prisión con barrotes, en ese momento estaba en una prisión, estaba en una doble prisión, la de barrotes, la física, y además una prisión de sus expectativas. Juan no estaba viendo el fuego, ni el brillar, ni a la gente separándose de lo bueno de lo malo. Él no estaba viendo lo que él estaba esperando. Tú y yo, ¿qué estamos esperando? Porque tal vez lo que estás esperando no te deja ver lo que Dios está haciendo. Y esa expectativa de lo que Dios va a hacer en tu vida, si te va a sanar, no te va a sanar, si te va a llevar, si te va a dar, si no te va a dar. Yo pensé que Dios iba a hacer esto, iba a hacer lo otro. No es la correcta. Déjame decir algo, Dios siempre va a hacer, pero va a ser conforme a su propósito. Y no olvidemos su promesa de donde dice en Jeremías que Dios tiene pensamientos de bien y no de mal.
En su propósito tiene pensamientos de bien y no de mal para cada uno de nosotros. Ahí debe de estar mi expectativa, en pensamientos de bien y no de mal. Esto que nos está pasando es un pensamiento aún de bien cuando mi circunstancia es negativa y mala. Es un pensamiento de bien de parte del Señor. Amén. Juan está ahí con dos prisiones, la física y la mental, con las expectativas. Está en prisión por haber hecho lo bueno. Está en una prisión invisible porque él no ve fuego ni ve un rastrillo. Y ve que solo gana popularidad. Tú me podrás decir, tú sabes la historia, tú la has leído, pero si no supiéramos la historia y tú la estás leyendo, tú dirías, bueno, seguramente Dios va a mover la tierra, va a abrir las prisiones y va a salir, porque es Juan. Está haciendo su trabajo correctamente, está haciendo lo que le toca, no se está perdiendo en el mundo. Si no supiéramos la historia, seguramente pensaríamos que Juan iba a salir de prisión. Porque aparte es un profeta del Señor, es quien prepara el camino. Pero Juan, sabemos que no sale de prisión, sabemos que lo matan y que ponen en una charola su cabeza para la esposa de Herodes. Y antes de esto, Dios le manda un mensaje a Juan. Ahí adelante dice en el versículo de Mateo 11, capítulo 11, versículo 4. Fíjate lo que le dice Jesús, le manda un listado. Regresen a Juan, le dice a los mensajeros, y cuéntenle lo que han visto y lo que han oído. Los ciegos ven, los cojos caminan bien, los leprosos son curados, los sordos oyen, los muertos resucitan, y a los pobres se les predica la buena noticia. Y agregó, Dios bendice a los que no se apartan por causa de mí. Wow, qué lista le está dando el Señor a Juan, una super lista de lo que está pasando. Lo único que no estaba en la lista es lo que Juan esperaba, rastrillo y fuego. Es decir, Jesús estaba haciendo nada de lo que Juan quería que hiciera. Estaba haciendo nada de eso. ¿Te puedes imaginar la escena de Juan cuando recibió el mensaje de Jesús? Pues, seguramente los siervos llegaron, no, pues que te digamos que los ciegos ven, que los cojos caminan, los leprosos son curados, que los sordos oyen, que los muertos resucitan y que a los pobres se les predica la buena noticia. Y que Dios bendice a los que no se apartan por causa del Señor Jesucristo. Y Juan seguro, oye, ¿y el rastrillo y el fuego? Oye, ¿y el rastrillo y el fuego? Oye, ¿y el rastrillo y el fuego? No había rastrillo ni fuego. En nuestra vida, amado, esas son las prisiones. Esperamos ver cosas que Dios no está haciendo y que no las va a hacer. Que no las va a hacer. Señor, ¿por qué está pasando esto? ¿Por qué desde que me hice cristiano ahora todo me sale mal? Dios, ¿dónde estás? Mejor voy a hacer como antes era porque ya se me iba bien. Déjame decirte algo. No porque no lo veas quiere decir que Dios no esté obrando a tu favor. Yo te lo digo, Dios está obrando a tu favor en este tiempo. De una manera más allá, escúchame, una manera más allá de tus expectativas. Una manera que no entendemos, por eso nos frustramos, pero es una manera más allá de nuestras expectativas, más allá de lo que puedo ver, más allá de lo que puedo imaginar, más allá de lo que puedo entender. Yo te invito, amado, a que dejes de querer limitar a Dios a tus prisiones invisibles. Deja de limitarlo porque Él va más allá y además está obrando a tu favor, a mi favor, a nuestro favor. Deja de tener esos pensamientos de desilusión de tus expectativas. Deja de pensar para qué le di mi vida a Cristo. Esto es todo lo que puedo esperar en Cristo. Es que desde que me convertí a Cristo todo me sale mal. Le he sido fiel a Dios y mírame. El día que estemos en la presencia de Dios allá en los cielos, pregúntale a Juan el Bautista, oye, ¿hacías todo bien y te iba mal? ¿Hacías todo perfectamente conforme para preparar el camino y te iba mal? A ti y a mí a veces también nos va mal, hacemos todo para el Señor y nos va mal. ¿Y qué? Dios no es el que nos desilusiona, apúntalo. Dios no es el que me desilusiona, apúntalo, amado. Dios no es el que me desilusiona, es mi expectativa la que me desilusiona. Juan mandó mensajeros porque estaba desilusionado, pero Jesús estaba haciendo lo que vino a hacer, ¿cierto?
Jesús estaba haciendo lo que vino a hacer, y te lo puedo demostrar en Lucas. Acompáñame en Lucas 4. Lucas 4 dice lo siguiente: Jesús estaba haciendo lo que vino a hacer. ¿Qué vino a hacer Jesús? Lucas 4:18 dice lo que vino a hacer el Señor Jesucristo: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar la buena noticia a los pobres, me ha enviado a proclamar que los cautivos sean liberados, que los ciegos vean, que los oprimidos sean puestos en libertad, y que ha llegado el tiempo del favor del Señor. Jesús estaba haciendo lo que vino a hacer. Jesús no vino a cumplir las expectativas de Juan. Jesús desilusionó a Juan porque no estaba cumpliendo sus expectativas, pero estaba cumpliendo lo que vino a hacer. Jesús era el único que podía estar con los leprosos y contagiarlos de sanidad. Jesús era el único que podía hacer sano al inmundo, y no viceversa, como la ley y la experiencia lo decían, que tenías que estar apartado de la gente con lepra. Jesús era el único que podía venir y romper todo eso, y lo estaba haciendo. Él vino a llenar el tiempo del Señor en estos tiempos, no las preferencias de nadie. Escúchame bien, amado. Jesús no vino aquí, no está aquí en tu vida para llenar tus expectativas. Está aquí para cumplir un propósito. No son tus preferencias. No son tus preferencias. Jesús vino aquí a darte plenitud de vida, no a llenar tus preferencias ni las de nadie. Dios quiere que seamos hoy libres, que seamos libres de cómo pensamos que deberían de ser las cosas. Seguramente tú hoy en algún momento pensaste: deberían de subir el volumen, deberían de tocar otras canciones, deberían de ponerlo más oscuro, deberían de hacerlo más fuerte, deberían de hacerlo en otro lugar, deberían de hacerlo aquí, deberían de hacerlo así. Perdóname, no son tus preferencias las que cumplimos. Buscamos agradar al Señor. Y tú, de la misma manera, ahí donde estás, en vez de que no estamos siendo como deberíamos de ser, a tu expectativa debería ser: yo recibo conforme a lo que Dios quiere que yo reciba. Tenemos que salir de esas prisiones. Hoy somos libres de toda prisión oculta que hoy no entendemos. Hoy tenemos claridad, y Dios nos abre el entendimiento para ver todas esas prisiones que no nos están dejando avanzar en ese plan mayor de Cristo Jesús. Amén. Jesús quiere que tengamos revelación, pero si tu expectativa lo está limitando, no vas a tener revelación. Si tu expectativa es que yo nada más tengo que leer y que Dios me hable, no, tu expectativa debe de ser: yo leo, porque Dios nunca pierde el control y Él me va a hablar conforme a su propósito. Déjame decírtelo de otra manera: a veces no importa lo que yo lea en su palabra, sino que tenga la expectativa correcta para que me hable, sin importar qué parte de la palabra yo lea. Porque ahí es donde está Dios listo para hablarnos. Por eso Dios hablaba en parábolas, no para desafiar el intelecto, ni el pensamiento, ni la inteligencia. Dios hablaba en parábolas para que les fueran reveladas por medio del Espíritu Santo, cuando ellos permitieran que el Espíritu les revelara. Por eso hablaba en parábolas. No hablaba en parábolas para ver quién era más inteligente que otro. Le hablaba en parábolas para despertar el entendimiento del Espíritu y fuera revelado el reino de los cielos a cada persona que la leyera. Por eso hablaba en parábolas el Señor. Pero si tú y yo hoy no salimos de esas prisiones, vamos a seguir viviendo al nivel del yo, al nivel del egoísmo. ¿Y sabes qué? Esto nos va a llevar a más y a más problemas. Pero hoy Dios nos ha revelado que dejemos de tener una fe desilusionada por nuestras expectativas y tengamos una fe expectante a la voz de Dios, a la claridad de Dios. Amén. Y aún todo lo que puede usar el enemigo para destruirnos, Dios lo va a usar para desarrollar nuestra fe. El COVID viene aquí como una plaga para destruirnos por parte del enemigo, pero Dios va a usar todo lo que está sucediendo para fortalecer nuestra fe. Y donde quiera que nos paremos, con amigos, en trabajos, en negocio, con la familia, en la iglesia, donde sea que estemos, y haya una diferencia entre como yo quiero que sean las cosas y no estén sucediendo así, recuerda que en ese momento tienes que salirte de esa prisión, porque Dios tiene un plan mayor y nada se le sale de control. No importa dónde estemos, Dios lo va a hacer, y Dios va a estar con nosotros de día y de noche. Amén. Dice en Mateo 14 que estando en la cárcel, Juan es ejecutado, su cabeza es servida
en un plato a la esposa de Herodes, pero hay algo en el texto donde podemos ver que Juan obtiene algo que él no sabía que iba a obtener. Donde vemos en este texto que Juan recibió algo más de lo que él esperaba. Juan recibió algo más de lo que él esperaba. Y con esto voy a terminar, amado, porque es algo de lo que tú y yo tenemos que esperar el día de hoy y a partir del día de hoy hacia adelante. Juan recibió algo que ni siquiera se dio cuenta. Y dice aquí la palabra que mientras los discípulos de Juan se regresaban a decirle la lista que les dio Jesús de lo que estaba sucediendo, hubo algo que Juan ya no escuchó. Acompáñame a Mateo 11:7, dice: mientras los discípulos de Juan se iban, Jesús comenzó a hablar acerca de él a las multitudes. O sea, Juan ya no escuchó esto. Pero ven qué lugar puso Dios a Juan. Fíjate en qué lugar lo puso Dios a Juan. Y son palabras de Jesús. ¿A qué clase de hombre fueron a ver al desierto? ¿Acaso era una caña débil sacudida con la más leve brisa? Está hablando de que Juan era fuerte, valiente. Está hablando de que Juan no se doblaba ante ningún engaño, ante ningún soborno. Y continúa diciendo: ¿o esperaban ver a un hombre vestido con ropa costosa? No. La gente que usa ropa costosa vive en los palacios. Está hablando que Juan era un hombre sencillo, que vivía por la palabra de Dios. Versículo 9 dice: o buscaban a un profeta. Así es, porque sí era un profeta, y él es más que un profeta. Juan es el hombre al que se refieren las escrituras cuando dicen, fíjate, esto ya no lo dijo Juan, pero si Juan hubiera oído lo que Jesús sabía quién era Juan, seguramente Juan hubiera ensimismado en su fe, pero Dios no lo permitió porque sabía que Juan iba a tener un propósito mayor al que él tenía de expectativa. Y dice: el que se cumple la palabra diciendo, mira, envió mensajero por anticipado y él preparará el camino delante de ti. Y luego continúa diciendo Jesucristo: les digo la verdad, de todos los que han vivido, nadie es superior a Juan el Bautista. ¿Quiénes han vivido? Gedeón, Ruth, Sansón, Moisés, Aarón, el que quieras de los grandes. Dice aquí, Juan el Bautista es mayor a todos estos que han vivido. Sin embargo, hasta la persona más significante en el reino del cielo es superior a él. Desde los días en que Juan el Bautista comenzó a predicar hasta ahora, el reino de los cielos ha venido avanzando con fuerza. Dice, y gente violenta lo está atacando. Pues antes de que viniera Juan, todos los profetas y la ley de Moisés, anunciaban este tiempo. Todo es para anunciar la venida del Señor. Y si ustedes están dispuestos a aceptar lo que les digo, esto desafiaba a los fariseos, esto desafiaba a los judíos, porque él dice, él es Elías, aquel que los profetas dijeron que vendría. El que tenga oídos para oír, que escuche y entienda. Me encanta esto que dice de Juan. Juan ya no escuchó esta parte, Juan ya no escuchó, él solo escuchó la lista de lo que estaba sucediendo, de las buenas noticias, pero Juan ya no escuchó lo que Jesús sabía de él. Juan estaba haciendo su trabajo, no sé si lo ves, pero la recompensa de Juan era mayor a que viera a Jesús con un rastrillo y con fuego quemando a todos. Él tenía un lugar en los cielos, él tiene un lugar en los cielos. Y esto ya no lo pudo escuchar Juan. ¿Y sabes por qué no lo pudo escuchar? Porque a Dios no se le sale nada de control. Si Juan hubiera escuchado esto, seguramente en el ego de Juan, en el egoísmo de Juan como de su carne, tal vez hubiera ensimismado su fe en él mismo, como muchos de nosotros lo hacemos. Cuando Dios te dice eres importante, lo que haces es ensimismarte. Gracias a mí, gracias a mis dotes, gracias a mis dones, gracias a que leo, gracias a que estudio, gracias a que yo sí sé esto, gracias a que... No es gracias a ti.
es gracias a la revelación del Señor y lo que Dios va a hacer a través de ti. Me encanta esto que aquí nos revela el Señor, de decir, de hecho, aunque yo esté trabajando a tu favor, muchas veces no lo vas a saber, porque quiero que te mantengas expectante a mí, a mi presencia, a mi voz. Porque si tú sabes quién eres en el reino de los cielos, tal vez caigas en egoísmo, caigas en ensimismarte a ti mismo. Y Dios no quiere eso. Dios quiere vernos trabajando, aun cuando la paga sea el sufrimiento. Y no necesariamente siempre va a ser así. Mira, en este tiempo de grandes desastres naturales y de cosas que están pasando en el mundo, Dios está obrando a nuestro favor. Y tal vez nuestra paga hoy es estar encerrados en cuarentena. Tal vez nuestra paga hoy es estar sin trabajo porque nos corrieron y no nos van a pagar. Tal vez por estar siguiendo al Señor hoy estás ahí tú solo. Tal vez por estar siguiendo al Señor, por entregarles tu corazón, hoy no sabes qué va a pasar de ti el día de mañana. Pero yo te aseguro que Dios está trabajando a tu favor. Dios está obrando a tu favor. Y aunque nuestra paga, nuestra circunstancia sea la incorrecta, la negativa, Dios está a nuestro favor. Y nada nos va a faltar, nada nos va a pasar, porque tenemos un Dios grande, poderoso, majestuoso. Así que hoy Dios le está hablando a tu Juan. Hoy Dios le está diciendo a tu Juan, eres libre de toda prisión invisible. Y tu propósito es mayor a lo que tú piensas. Pero tienes que entregármelo a mí, dice el Señor, porque el propósito que yo tengo para ti es más grande, más poderoso, y tu nombre ya lo conocen los cielos. Tu nombre ya está en los cielos, pero tú y yo necesitamos que te pongas a trabajar. O sea, aunque las cosas no sean como tú las deseabas o como tú las esperabas, ponte a trabajar. Amén. Si me estás escuchando, entonces no se trata de que no sientas a Dios a tu lado, a tu favor. No se trata de que no lo veas en tus asuntos. No se trata de que las cosas no sean como tú esperabas. No se trata de que entiendas que Dios va a hacer las cosas de una forma diferente. Lo importante hoy es que seas libre de toda expectativa incorrecta. Deja de esperar que tu marido sea un Elías. Deja de esperar que tu mujer sea una Ruth, una Sara, porque no es como tú lo piensas, porque eso te tiene atado, amado, y te estás perdiendo de la bendición. Tu esposa es como Dios sabe que la necesitas, y un día se va a transformar, pero ese día va a ser el día perfecto, el día que menos lo esperes. Tu esposo de la misma manera, un día va a ser no Elías, no Moisés, no Abraham, va a ser un varón de Dios conforme a su propósito y a su llamado. Así que salte hoy de esa prisión, salte hoy de esas prisiones y empieza a vivir a Cristo en una fe expectante en que Él no pierde el control. Amén. El plan de Dios es perfecto y nuestra fe va a estar anclada a la expectativa. Nuestra fe va a estar anclada a estar atenta, anhelante. Nuestra fe va a estar anclada siempre a la voz de Dios, no a lo que yo espero. Amén. Y el resultado, amado, de cuando uno ya no está en presiones ocultas, ya no estamos atados a nuestra expectativa de cómo deben ser las cosas, yo te aseguro algo: vas a poder ver, vas a poder escuchar, vas a poder sentir la presencia de Dios en tu vida, y va a ser algo mayor a lo que esperabas. Familia Agua de Vida, hoy vamos a vivir una de las mejores temporadas como iglesia. Vamos a tener una revelación diferente. Hoy vamos a tener esa expectativa de Juan, de entender quién es Dios por quien es en su esencia, no por lo que hace en mi vida. Y también vamos a ser libres como Juan de la prisión de querer que Dios traiga un rastrillo y fuego. Dios no lo va a traer. Dios está haciendo su trabajo. Pero nuestra expectativa va a estar expectante a escuchar su voz, a tener claridad en su plan. Hoy más que nunca tenemos que estar unidos como iglesia con la expectativa correcta. Yo te invito, amado, de que no te enfríes. No estamos de vacaciones con el Señor. El Señor nunca se va de nuestro lado. Yo te invito a que si llegas a estar con alguien de la iglesia o no de la iglesia, háblale de Cristo, pero del amor de Cristo.
no de la expectativa que tú tienes de Él, de su vida. Háblale del amor de Cristo, de la expectativa de la voz de Dios. Hoy, si tienes la oportunidad de mandarle un mensaje a alguien, mándale un mensaje de amor con la expectativa de la voz de Dios. Hoy, en este día, es un día para trabajar, es un día para evangelizar, es un día para estar en el reino de los cielos aquí en la tierra. Hoy es un día para amar, es un día para escuchar, es un día para tener intimidad con el Señor, es un día para que levantes un cántico de alegría, de gozo, de plenitud. Hoy es un día para que tires toda expectativa y seas quien realmente eres en Cristo Jesús. Dios nos ha hecho dignos y en esa dignidad podemos entrar a su trono para alabarle, para postrarnos, para sentir una caricia y quitarnos todo peso de prisiones, de cadenas, de cosas que nosotros mismos nos hemos impuesto. Mi expectativa no es que seas un buen cristiano, mi expectativa es que escuches la voz de Dios. Mi expectativa no es que vayas a la iglesia, mi expectativa es que busques el reino de los cielos. Nuestra expectativa como familia Agua de Vida no es que seas como yo, como el pastor Morrison, como mi esposa, como la esposa del pastor. Nuestra expectativa es que seas el hombre y la mujer que Dios quiere que seas porque escuchas su voz. Nuestra expectativa no es que seas un hombre o una mujer súper estudiosa o estudiada. Nuestra expectativa es que tengas revelación del Señor. Nuestra expectativa nunca va a ser llenar la iglesia o el edificio. Nuestra expectativa es que toda la iglesia, donde esté, alabe al Señor. Sin duda te extrañamos la coinonía, extrañamos el estar juntos, el abrazarnos, pero no podemos extrañar la presencia porque Él está aquí. Así que yo te invito a que abraces a los que tengas ahí en tu casa. Si no tienes a nadie, póstrate en el cielo para que Dios te abrace, en el suelo para que Dios te abrace. Cierra tus ojos y vamos a despedirnos con este canto al Señor.